si bien es cierto que Jesús no nació en diciembre, y hasta aquí no se sabe exactamente en qué fecha nació Jesús. Se ha investigado y se sigue investigando y creo que conociendo cómo es Dios, cómo Él deja, cuando Él quiere hablar de cosas exactas o revelarnos cosas exactas, lo hace. Por ejemplo, habla ahí que en el mes segundo, en el tercer día, o sea, cuando Él quiere dar una fecha exacta, la da. En el caso del nacimiento de Jesús no se menciona una fecha. Y es por eso que hay tanta discrepancia en cuanto a la fecha en que la luz verdadera se hizo carne y vino en esta tierra. Algunos dicen que es en septiembre. Al final de cuentas, lo más seguro es que quién sabe. Sin embargo, creo que es porque Dios quiere que pongamos nuestros ojos y nuestro corazón en la razón por la cual Jesús vino. ¿Sí? La razón por la cual Él vino y lo que Él espera de nosotros, que es el tipo de relación que Él quiere tener con nosotros. Y en eso me voy a enfocar en base a este último canto. Y en Isaías 9:6, cuando está la profecía del nacimiento de Jesús, dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, y léalo en voz alta conmigo, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vea qué poderoso esto. Cuando está la profecía del nacimiento de Jesús, ¿sí?, de Cristo, el verbo, el Hijo de Dios que se hizo semejante a nosotros los hombres. Cuando habla de que se hizo carne, quiere decir que Él se vino como un ser humano y entonces se conoce como Jesús, Jesús el hombre. Sin embargo, dentro de Jesús estaba Cristo, el verbo, y Él es eterno. ¿Estamos? De hecho, cuando Jesús murió, Cristo no murió porque Cristo es eterno. ¿Estamos? Él es el verbo. Sin embargo, cuando Isaías dio la profecía del advenimiento de Jesús, nos hace una declaración bien poderosa que con esto que quede en nuestro espíritu y con esto que nosotros nos propongamos alcanzar, créame que la vida de cada uno de nosotros va a cambiar radicalmente y vamos a levantarnos a una nueva dimensión de vida, a una nueva dimensión espiritual, a una nueva relación con Dios que nos va a llevar, en primer lugar, a poder ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. Que esa es la meta que debemos de tener y es para eso que Jesús vino. Pero también nos va a levantar a una vida llena de bendición. ¿De acuerdo? Si algo necesitamos para honrar a Cristo, para honrar al Padre, es tener una vida llena de bendición. Y cuando hablamos de una vida llena de bendición, por favor, ya hay que renovar la mente. Quítese el pensar solamente en cosas materiales. ¿Estamos? Cuando hablamos de una vida llena de bendición, hablamos de la vida del reino de Dios. ¿Cuál es la vida del reino de Dios? Lo dice en Romanos 14:17. Es una vida llena de justicia, llena de la paz y llena del gozo que viene de arriba, que es dada por obra del Espíritu Santo. ¿Estamos? Eso es lo que dice la palabra de Dios. De hecho, ahí en Romanos 14:17 nos aclara que el reino de Dios o la vida del reino de Dios no consiste en cosas materiales, no consiste en comida, dice, no consiste en bebida, sino en justicia, en paz y gozo que da el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces acá en la profecía, créame que aquí nos devela un camino que nosotros debemos de recorrer. Nos narra acá una, por decirlo así, una escalera por la que nosotros debemos de subir para hacer aquello que Dios quiere que seamos y tener la vida que Dios quiere que tengamos. Leemos nuevamente, dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido. Aquí nos está hablando de salvación. ¿Sí? Y cuando Jesús nace, es cierto que nació literalmente en esta tierra, pero es necesario que para que nosotros alcancemos una relación plena con Dios, es necesario que Jesús, el Hijo de Dios, la palabra viva, la luz verdadera, nazca en nuestro corazón. Y acá seguro estoy que en todos ustedes ha nacido esta luz verdadera. En todos ustedes está Cristo Jesús. Él es la luz verdadera. ¿Cuánto lo creen? Sí. Pero ya teniendo la experiencia de salvación de nuestra alma, ya siendo salvos, sabiendo que ahora la luz verdadera está en nosotros,
esa luz no empieza con toda plenitud en nosotros. En nosotros la luz vino como una semilla, diga conmigo, como una semilla, ¿sí? Es una semilla de luz que fue sembrada en nosotros. Y es por esa semilla de luz que nosotros somos llamados hijos, o se nos da la potestad de llamarnos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Somos parte de la familia de Dios. Ya no tenemos condenación eterna porque hemos sido librados de la condenación eterna que es la muerte y del infierno. Y todo por la semilla de luz que ya fue sembrada en cada uno de nosotros. Ya Jesús nació en nuestro corazón. Sin embargo, en esta profecía del nacimiento de Jesús, de la venida de Jesús, se nos muestra lo que Dios quiere con nosotros, que seamos y cómo relacionarnos con Él. Si leemos bien este versículo, después que dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice, o sea, el gobierno, la potestad está sobre el hombro de Jesús, pero dése cuenta que no dice que es sobre su cabeza, sino sobre su hombro. Quiere decir que el gobierno de Jesús, ese principado, está sobre sus hombros, porque es allí donde Él lleva la carga o el peso de cada uno de nosotros para llevarnos a una relación más alta y más profunda con Dios, a que podamos conocer a Dios de una manera más alta. Diga conmigo, yo necesito conocer a Dios de una manera más alta, más profunda. Eso es poderoso. No es suficiente solo con ser salvo y decir que ya soy cristiano y que voy a la iglesia, que estoy sirviendo en la iglesia, o que estoy en el grupo tal o en este otro grupo. Realmente veamos aquí el propósito de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará, dice, porque es una profecía, o sea, se llamará, dice, su nombre. Esto de se llamará o le llamaremos su nombre, el nombre habla de carácter, nombre habla de autoridad, la palabra nombre habla de manera de ser. ¿Estamos? Cuando se menciona en la Biblia nombre, habla de carácter. Es por eso que Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, pero no es por mencionar el nombre de Jesús, sino es por orar y relacionarme con Dios y pedirle a Dios en el carácter, en la manera en que Jesús lo haría si estuviera en mi lugar o en la situación en la que me encuentro o necesitando lo que yo necesito. ¿Está claro esto? Nombre significa carácter. Y aquí en la profecía, cuando habla del nacimiento de Jesús, que Él nace y como hijo nos es dado, y va así, el Padre no nos dio a su Hijo unigénito por el amor con que nos ama, pero dice, y se llamará su nombre, o lo llamaremos, o lo conoceremos. Conoceremos su carácter, conoceremos a Jesús de la manera en que lo describe a continuación. Dice, y se llamará su nombre admirable. Esto es algo que nosotros debemos de alcanzar. Siendo salvos, ahora nosotros debemos de conocer a Jesús, conocer ese carácter, relacionarnos con el carácter admirable de Él, con ese carácter maravilloso, con esa naturaleza íntegra de Él. Saber que Él es verdadero. ¿Cuántos creen que Él es verdadero? ¿Sí? Por ahí empieza todo. Creer que Él es verdad, creer que Él es la luz verdadera, creer que Él es el único y suficiente Salvador y Redentor para cada uno de nosotros. Amén. Ese es la primera o el primer grado en que ya siendo salvos Él quiere que nosotros conozcamos ese carácter, ese nombre de Él, íntegro, admirable, recto. Hermanos, Él es perfecto. Y cuando nosotros nos levantamos a esa relación con ese nombre, con ese carácter admirable, recto, verdadero de Jesús, empezamos a tener una vida de confianza en Dios, sabiendo que Él es la verdad, su palabra es verdad. Si Él ha dicho, también lo hará. Amén. Por allí empezamos a tener esa confianza. Si Jesús lo dijo, Él lo va a hacer. Si su palabra lo dice, así es. Amén. Ese es un paso que debemos de dar siendo salvos, porque eso nos va liberando y sanando de toda duda y de toda incredulidad, ¿sí? Y si algo necesitamos, hermanos, para entrar a una vida llena de bendición, es ser liberados y sanados de toda la duda, de toda la incredulidad que hay en nuestro corazón.
Amén. Y debemos de pedirle a Él, Señor mío, Dios mío, enséñame, ayúdame a conocerte tal como tú eres, con tu nombre admirable. A que ese nombre tuyo también se forme en mí, Señor. Tú eres recto, que yo sea recto. Tú eres verdadero, que yo sea verdadero también, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén. Eso va cambiando nuestro carácter, va cambiando nuestro nombre, va cambiando nuestra manera de ser. Y luego dice, después de admirable, dice consejero. Esto empieza a cambiar nuestra vida. Que conozcamos a Él siendo salvos, habiendo nacido Él en nuestro corazón, la luz verdadera, que después de conocerlo y tener la convicción que Él es verdadero, que Él es íntegro, entonces eso nos va a ayudar para relacionarnos con Él y buscarlo y tener la confianza, creer que Él es nuestro consejero por excelencia. ¿Quién mejor que Él nos puede dar el consejo adecuado? Y esto nos va a enseñar, hermanos, que en cualquier situación de nuestra vida, en cualquier decisión, aprendamos a acudir a Él, a buscar su consejo, su dirección divina, antes de buscar ese consejo en las criaturas o en cualquier persona. Pero eso es algo que hay que aprender. Tenemos que conocer a Jesús como nuestro consejero, como el que nos puede dar la revelación de la voluntad del Padre, lo que nos conviene, porque sabe algo, nada vale la pena fuera de la voluntad de Dios en nuestra vida. Para tener una vida llena de bendición, llena de paz, llena de gozo, y tener también toda la provisión que necesitamos en nuestra estancia en esta tierra, tenemos que aprender. Diga conmigo, tengo que aprender. O sea, tenemos que aprender a conocer a Jesús como nuestro consejero por excelencia. ¿Sí? No busquemos consejo en las personas sin antes haber buscado en oración, sin doblar nuestras rodillas o sentarnos o como sea. Pero al primero que hay que acudir es a Jesús, buscando su dirección divina. Y así Él nos dice, porque normalmente así lo hacen, no siempre, pero normalmente ya el Señor Jesús nos dirá: ¿sabes qué? Ve a hablar con tal persona. Y entonces Dios va a usar a esta persona para que nos manifieste la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero no cometamos el error de ir primero con las personas para buscar consejo. Y si buscamos a una persona de verdad, a un ministro, a un obrero que de verdad tiene una relación con el Señor, seguramente el primer consejo que nos va a dar es: ¿sabes qué? Ora y después hablamos. ¿Estamos? Esto lo he aprendido yo de nuestra cobertura del apóstol Romeo. Siempre cuando alguien, mire, si usted va y con él le dice: mire, tengo un gran problema, tengo un gran clavo, bueno, ¿qué estás dispuesto a dar? Pues cualquier cosa, porque necesito salir de eso. Muy bien, entonces vente a orar 7 horas diarias por 7 días y después hablamos. ¿Sí? Es el consejo y lo hemos aprendido. Y es por eso que, bueno, pasa de todo, ¿no? Pero hemos aprendido a dar ese primer consejo. Bueno, ¿sabes que estás dispuesto a dar? Porque me has dicho que estás dispuesto a dar cualquier cosa. ¿Estás dispuesto a venir 7 días o a venirte un mes o a orar un mes, 4, 5, 7 horas diarias, como el Espíritu Santo nos ponga? No es que mucho. Y entonces cuando tengas disposición, ven y te ayudamos. ¿Estamos? Porque no es un servicio rápido, acá no es un restaurante de comida rápida. Estamos, aquí es de una búsqueda de la voluntad de Dios. Pero hay que aprender, y usted enséñele también a los que Dios le cruza en su camino, buscando consejo, enséñeles a que al primero que debemos de recurrir es a Jesús, directamente a buscar el consejo de Él. Ya si Él nos envía con otra persona, pues está bien. De hecho, entonces Él va a darle sabiduría a esa persona para que nos pueda aconsejar. ¿De acuerdo? Pero hay que conocerlo de esa manera. La mayoría de cristianos o personas, miren, no logran entrar a una vida llena de bendición, a tener esa paz, ese gozo y todo lo que Dios quiere darnos, porque no ponen su confianza en Jesús para pedirle consejo. O bien deciden por sí mismos sin consultarle a Dios, o bien corren primero a las personas a buscar consejo cuando Él quiere que lo conozcamos, que nos relacionemos con Él, que lo conozcamos como nuestro consejero por excelencia.
Amén. Creyendo que Él es verdadero, que Él es recto, es su nombre admirable, recto, verdadero, que nos puede dar el verdadero consejo. ¿Estamos? Esto habla de crecimiento espiritual. Esto habla de salir del montón, de dar el primer paso. Somos salvos, sí. Ahora tengo que creer que Él es verdadero. Ahora, como sé que Él es verdadero, sé que Él es recto, sé que Él es íntegro, sé que Él es sabio, entonces ahora Él se convierte en mi consejero, el médico de mi cabecera, por decirlo así, ¿verdad? Y no es porque Él nos tenga que servir, sino porque creemos que Él es el único que nos puede guiar en el camino de la verdad. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único camino que nos lleva al Padre. Y cualquier consejo que Jesús nos dé va a ser para enfocarnos en el camino de regreso a casa. Estamos. Y luego dice que llamaremos su nombre Dios fuerte. Esta palabra fuerte es guerrero, es valiente. Creer, hermanos, que Él es el Todopoderoso. Diga conmigo, Él es el Todopoderoso. ¿Sí? Tenemos que conocerlo como el Todopoderoso, como el que nos va a dar la protección divina que nosotros necesitamos en medio de cualquier situación, sea la que sea enfermedad, sea problemas económicos, sea problemas de relaciones. Mire, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de circunstancia adversa, creer, tener la confianza que lo que es difícil para nosotros, para Él es posible. Amén. Conocerlo, pero la palabra conocer significa hacernos uno. ¿Sí? La palabra conocer en la Biblia significa hacernos uno. La palabra conocer no significa solo saber de Jesús. ¿Sí? La palabra conocer, conocerlo como el Dios fuerte, es tener una unidad. Mi espíritu, mi mente, mi corazón se hacen uno con el espíritu, con la mente, con el corazón de quien es omnipotente, todopoderoso. Y esa unidad me va a dar confianza, hermanos, que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Amén. Pero necesitamos levantarnos a esa dimensión espiritual de relación con nuestro Señor Jesús. Vea toda la revelación que hay en este versículo de Isaías 9:6. Y si algo necesitamos en este tiempo, hermanos, es tener esa confianza que Dios es todopoderoso, que Él es omnipotente. Y eso nos va a librar y nos va a liberar, hermanos, de cualquier pánico o de cualquier miedo que el diablo, que el dragón está metiendo en la humanidad y que está arrastrando también con ese fuego. El dragón con su cola y su fuego, ese fuego que sale de su boca y que sale por cada poro de su ser. Ese fuego está, arrastrando a muchos de la iglesia de Cristo con pánico, con miedo a la enfermedad y con miedo a la muerte. ¿Sí? Y están siendo arrastrados por ese río de fuego del dragón, que es un fuego perverso. ¿Y por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué los hijos de Dios tienen miedo a algo creado, a un virus, a una enfermedad, incluso miedo a la muerte? ¿Por qué? Porque no han ido por estos pasos. Tienen a Jesús como su Salvador, pero no lo conocen. Mire, no conocen su rectitud, no conocen que Él es verdadero, no lo conocen como su consejero y no lo conocen como el Todopoderoso. Y el que no conoce a Jesús como el Todopoderoso tiene miedo. ¿Me está escuchando? Pero el que lo conoce como el Todopoderoso, ¿a qué va a temer? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Por qué? Porque Él es más grande que cualquier problema. Él es más grande que cualquier enfermedad. Su nombre, está hablando de nombre, su carácter, su naturaleza. Hermanos, lo que Él es más grande que cualquier situación en nuestra vida, en esta tierra y en todo lo creado. ¿Por qué? Porque su nombre es nombre sobre todo nombre. Él es el Señor de señores y Rey de reyes, pero hay que creerlo. Porque decirlo es fácil, sí, Señor Jesucristo, tú eres el Señor, tú eres mi Señor, y temblando de miedo por una enfermedad, por unas noticias. Que en estos tiempos no podemos dar un porcentaje, pero casi me atrevería a decirle que el 80-90% de lo que usted ve en las noticias es mentira. Es la voz del dragón para atemorizar y paralizar principalmente a los hijos de Dios, para que ya no se muevan, para que ya no sigan a Jesús, para que ya no les sirvan, para que se queden encerrados, aprisionados en Egipto.
para que no salgan a servirle a Jehová. ¿Me está escuchando? Hay que conocerlo a Él como el Todopoderoso. Si Él es conmigo, si Él es omnipotente, ¿cuál es el miedo? Hay que ser honestos con nosotros y ser sinceros, decirle: Señor, la realidad es que te conozco como mi Salvador y sé que soy salvo, pero Señor, no te conozco todavía como mi consejero, no te conozco como el Dios fuerte. Tengo miedo, Señor, tengo miedo de los que escucho, tengo miedo de las noticias, tengo miedo a salir, tengo miedo a lo otro, porque no te conozco como el Todopoderoso, Señor. Perdóname, libérame, ayúdame a conocerte de esa manera. Y eso nos levanta a otra dimensión espiritual. Amén. Y luego, ¿qué más dice? Mire, después de conocerlo como el Todopoderoso, como el Dios fuerte, guerrero, valiente, hay que conocerlo como el Padre eterno, como nuestro Padre. Si creemos, mire, aquí está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, porque el Padre y Él son uno. Y aquí dice: y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él es nuestro Padre eterno, ¿sí? Y alguien dirá: bueno, entonces ¿qué pasa con Dios nuestro Padre? Pues también, porque ellos son uno, ¿sí? Cristo lo es todo para nosotros. Eso es lo que el Padre nos quiere enseñar, que todo lo que el Padre es, lo es también Cristo. Y si Cristo está con nosotros, si Cristo por nosotros, hermanos, tenemos toda la protección divina, toda la protección y la ayuda del cielo y de lo que está más arriba de los cielos, porque el Padre Dios está por encima de todo lo creado. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo, diga conmigo: tengo que creerlo, ¿sí? Esto es lo que necesitamos. Es por eso que las vidas están frustradas. Mira, hay personas frustradas, decepcionadas, hasta decepcionadas de Dios, porque sienten que su vida no cambia, que no prosperan, siempre con limitaciones de todo tipo, hermanos. Es porque no se tiene la vida del reino de Dios. ¿Y por qué no tengo la vida del reino de Dios? Porque no lo he buscado como prioridad. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y cualquier cosa que necesitan, el Padre, que sabe de qué cosas tienen necesidad, Él se las va a añadir. Jesús lo prometió. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Sabemos que está en la Biblia, pero para creerlo en nuestro espíritu, no solo aquí en nuestra cabeza, sino creerlo en nuestro espíritu, que es lo que produce fe, tenemos que conocer a Jesús como el admirable, el consejero, el Dios fuerte y nuestro Padre eterno. Y un Padre bueno, un Padre que siempre se preocupa por nuestras necesidades, un Padre que nos sostiene, un Padre que nos alimenta, un Padre que nos viste, un Padre que nos sustenta en todo. Pero hay que creerlo. Y cuando lo creemos, vamos a tener paz, vamos a estar tranquilos. Cualquier cosa que necesitemos, sabemos que a quién acudir antes de acudir a las Escrituras. Créanme que es penoso y uno va aprendiendo. Por supuesto, todos tenemos este problema, todos tenemos que crecer en ello, en estas cosas. Es un proceso por el que debemos de avanzar, y mejor si avanzamos luego, mejor si avanzamos rápido, hermanos, para que cuando Cristo venga nos encuentre como Él quiere encontrarnos. ¿De acuerdo? Nos quiere encontrar llenos de su nombre, de su carácter, porque todo esto que Él es se tiene que formar en nosotros. ¿Estamos? Entonces, mis hermanos, de verdad, hay muchas manifestaciones que delatan que no lo conocemos como nuestro Padre eterno. En cualquier necesidad que hay, en la mente siempre viene: ¿a quién le puedo pedir ayuda? ¿A quién le puedo ir a prestar por esta situación? Eso deberíamos de hacer un alto, decir: Señor, perdóname, no te conozco como mi Padre, porque estoy pensando qué criatura me puede ayudar, en lugar de correr a ti. Padre, si tú eres mi Padre, tú eres quien me provee, quien me alimenta, quien me sustenta, y a Él me dará el consejo y la dirección para saber qué hacer. Estamos. Pero fíjese que cuando hay necesidad, y no voy a decir esto por aludir a alguien, simplemente me viene a la mente ahorita, pero fíjese que muchos confían más en la tarjeta de crédito que en Dios como Padre. Y entonces a lo primero que recurren en cualquier necesidad es echar mano de la tarjeta de crédito, en lugar de buscar al Padre, que es quien nos sostiene y que nos sustenta y que nos provee lo que necesitamos. Y después, entonces, cuando ya se volvió la tarjeta de crédito está al tope, entonces lo buscamos a Él: y Padre, ayúdame, ¿por qué no? Pero
si oyéramos su voz nos dijera: ¿y por qué buscaste suplir tus necesidades por medio de ello? ¿Por qué no me buscaste a mí primero? Bueno, tal vez a veces es por miedo a que Él nos diga: ¿sabes qué? Eso que quieres no lo compres ahorita. Ese estreno que quieres no es para ahora. ¿Por qué? Porque te vas a endeudar. Pero como no queremos oír un no, entonces mejor actuamos por nosotros mismos. ¿Estamos? Yo le decía a unas personas: miren, si algo necesitamos nosotros es crecer en solvencia en todo tipo delante de Dios. Es el hecho de ser libres, verdaderamente libres. Y para ello tenemos que dejar que el Padre nos discipline, que Él nos ponga en orden y las prioridades en orden en nuestra vida. Yo le decía a esta persona: cualquiera puede tener un televisor de 70 pulgadas en la sala de su casa, pero no cualquiera puede tener solvencia económica y financiera. Estar libre de deudas, no cualquiera en este tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con Jesús como debemos de tenerla. No lo conocemos todavía como nuestro Padre eterno. No lo conocemos todavía. Pero ¿qué hay que hacer? Pues arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname, porque he confiado más en brazo de carne, lo cual trae maldición, en lugar de confiar en ti para mis necesidades. Y esto sí es de valientes. Es por eso que Jesús dijo: los valientes arrebatan la vida del reino de los cielos, del reino de Dios, porque hay que ser valientes. Hay que dejar que el Dios fuerte opere en nosotros para confiar en nuestras necesidades, en que quien suple nuestras necesidades es el Padre. ¿Sabe por qué muchas personas critican y se niegan a darle a Dios lo que es de Dios? Porque no lo conocen como Padre. Entonces piensan que si dan van a tener escasez. ¿Con qué van a suplir esto y lo otro? Si doy, ¿qué voy a hacer? Entonces mejor no doy. Ese es un síntoma que no lo conocemos como Padre eterno. Gracias por el amén. ¿Sí? Esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. Tenemos un miedo a soltar, un miedo a ser liberales, en dar, en ser generosos. Y no solo con lo que Dios establece en la iglesia, sino con el necesitado. Tenemos miedo a compartir lo que tenemos porque pensamos que entonces nos va a faltar a nosotros. Porque no conocemos todavía a Cristo como nuestro Padre eterno también. ¿Estamos? Tenemos que levantarnos a esa dimensión espiritual. Hoy sí se me quedaron un poco más en silencio. Muy bien, entonces pasemos a lo otro. Necesitamos también subir a un nivel más, hermanos, al nivel de conocerlo a Él como el príncipe de paz. Como el príncipe de paz. Diga conmigo: Señor, yo necesito conocerte como el príncipe de paz. Esto es algo urgente. Necesitamos conocerlo como el príncipe de paz. Es por eso que hay tantos problemas en los matrimonios, en las familias, porque si bien es cierto tenemos a Jesús como nuestro Salvador, el problema es quedarnos solo con Él, solo como nuestro Salvador. Pero debemos de llegar y pasar por este proceso que está aquí en Isaías 9:6, hasta que verdaderamente Él sea el príncipe de nuestra vida, el príncipe de paz, que su paz gobierne en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuando Él se convierte en el príncipe de paz en nuestra vida, cuando me relaciono con Él de esa manera, cuando lo conozco como el príncipe de paz, hermanos, entonces voy a tener paz con los que están conmigo. Y si hay una pareja de esposos que buscan a Jesús y se remontan a la dimensión, porque son dimensiones, niveles espirituales, niveles de relación con Dios. Cuando llegamos al nivel de relación con Él, de príncipe de paz para nosotros, hermanos, entonces vamos a tener paz en el matrimonio, vamos a tener paz en nuestra familia. Y en el Salmo 133 dice: cuán delicioso y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, o juntos en paz. Porque entre varias cosas dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando hay paz. Es por eso que el enemigo feliz, el diablo feliz, que los hijos de Dios, los cristianos, solo conozcan a Jesús como su Salvador. Pero si no llegamos al nivel
que Él sea el príncipe de paz en nuestra vida, que Él sea el príncipe de paz en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Si no llegamos a ese nivel, hermanos, la realidad es que la bendición de Dios no nos va a alcanzar plenamente. Nosotros mismos, con las contiendas, con los pleitos, con la murmuración, estamos alejando la bendición de Dios, cerrándole la puerta a la bendición de Jehová. El asunto es que no solamente se le cierra la puerta a la bendición de Jehová, se le abre la puerta a la maldición. Y es por eso que hay mucho hijo de Dios. Y yo no tengo ni idea de cuánta tristeza y dolor hay en el corazón de Dios nuestro Padre Celestial, de ver a sus hijos que, teniendo la oportunidad de tener una vida llena de bendición, tienen una vida bien miserable, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios está en miseria. ¿Me está escuchando? Tenemos que subir por esta escalera. Para eso vino Jesús, para eso nació Jesús. Y cuando entendemos esto, hermanos, y buscamos a Jesús de todo corazón, para ir conociéndolo de esta manera, conociéndolo como admirable, como consejero, conociéndolo como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Esa naturaleza de Él, ese nombre, ese carácter nos va permeando y se va formando en nosotros. La voluntad de Él es que nosotros también seamos mensajeros de paz, que seamos instrumentos de paz, canales de paz, pacificadores. Por eso dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos del Altísimo. Y entonces no era hijo, sí, pero ese es otro tipo de hijo, un hijo maduro, un hijo que se parece a su padre. Y nuestro Padre es príncipe de paz. ¿Estamos? Y cuando tenemos ese entendimiento, y esa es nuestra meta, y eso es lo que buscamos de todo corazón, entonces, mis hermanos, no tengamos ningún problema de celebrar el nacimiento de Jesús, y celebrémoslo a lo grande. Que no es la fecha, no importa. Lo único que sé es que Él nació, ¿sí? Como está escrito: un niño nos es nacido, para que yo me remonte a una dimensión espiritual de relación con Dios, de una relación como mi Padre, como mi protector, como mi paz, como mi todo, como mi proveedor, como mi vida misma, ¿sí? Entonces celebremos. No hagamos caso que mire que si usted es un pagano, porque eso lo hacen los paganos. No importa, yo puedo no celebrar la Navidad todos los años de mi vida y nunca conocer a Jesús como consejero, como Padre eterno, como príncipe de paz. No es un asunto si celebro o no celebro. Aunque cuando crezco en esto y lo conozco de esta manera, ¿cómo no celebrar? ¿Cómo no gozarme? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Padre, gracias porque nos enviaste a tu Hijo unigénito, para que a través de Él te conozcamos a ti, Padre. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y al Padre le place que a Jesús, escuche bien, que a Jesús lo veamos como nuestro Padre eterno. Si algo honra al Padre, es que nosotros veamos a Jesús como nuestro Padre eterno. Porque si vemos a Jesús, vemos al Padre. Amén. ¿Cuántos quieren eso? De eso se trata la vida cristiana, ¿sí? De eso se trata, sin prejuicios, hermanos. Por eso dice en Colosenses que nadie te juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta. El que quiere estar, miren, estos días con cara de limón, pues que esté con cara de limón. Pero usted y yo vamos a estar felices, gozosos. Cómase su pavo tranquilo, cómase su tamal tranquilo, o cómase sus frijolitos con chorizo y tortilla caliente y quesito y todas esas cosas. Cómaselo tranquilo, agradecido que podemos conocer al Creador, conocerlo de esta manera, gozarnos con Él, levantarnos a esa dimensión espiritual y tener una vida llena de bendición. Amén. Póngase de pie y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a alcanzar esto, y vamos a adorarlo. Padre eterno, príncipe de paz. Padre, gracias te damos por hablarnos. Gracias te damos por enseñarnos.
Padre, gracias por darnos la oportunidad de conocer a tu Hijo unigénito, no solamente como nuestro Salvador, Padre. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer a Cristo y a través de Él conocerte a ti, Padre. Conocerte como admirable, conocerte como consejero. Si algo necesitamos, Padre, es tener un consejero de confianza. Y qué mejor que tú, Señor. Porque ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida, palabras sabias, palabras que levantan, palabras que sanan, que restauran, palabras de vida. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte de esta manera, que a pesar de cómo somos, tú puedas ser nuestro consejero. Señor, gracias por darnos la oportunidad de conocerte como todopoderoso, como Dios fuerte, como omnipotente, que nos va a dar seguridad, que nos da protección. Pero sobre todo, Padre, que te conozcamos a ti, Jesús, y a ti, Padre, de esta manera, para que estemos seguros, tranquilos, nos sintamos seguros en ti, que no encontremos otro lugar más seguro que contigo, Señor. Estar bajo tu sombra, bajo tus alas, bajo tu protección divina, bajo tu gobierno, tu soberanía. Señor, enséñanos, ayúdanos a entrar a esta dimensión de seguridad, de tranquilidad, bajo tu gobierno, tu soberanía, bajo la sombra del Omnipotente, bajo el abrigo del Altísimo. Todo eso implica conocerlo como Dios fuerte, aprender a morar bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, donde nada nos va a causar daño. No habrá peste destructora, el lazo del cazador no nos podrá perjudicar si aprendemos a conocerlo como el Dios fuerte, el protector divino. Nosotros, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro negocio, tendremos tranquilidad, seguridad, que estamos bajo esa protección divina. Y Padre, ayúdanos, enséñanos y ayúdanos a conocerte como nuestro Padre eterno, como nuestro proveedor, el que cuida, el que vela por nosotros. Que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, que no nos va a faltar, Padre, lo que sabes que tenemos necesidad. Aún sin que te lo pidamos, tengamos confianza que como un padre a hijo compra y provee lo que necesita, sin necesidad que el hijo se lo pida. Sabe que necesita alimento, sabe que necesita vestido. Padre, ayúdanos a conocerte de esta manera, como nuestro Padre eterno, el que cuida de nosotros, el que nos sustenta, el que nos sostiene. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a conocerte como el príncipe de paz, Señor nuestro y Padre nuestro, a entrar a esa dimensión de paz, a esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mientras el mundo, Padre, está corriendo al despeñadero del pánico, del miedo, nosotros estemos tranquilos, estemos gozosos, Padre celestial, en paz, nuestra mente guardada en Cristo. Que en cualquier necesidad, Padre, aprendamos a acudir a ti primeramente. Como está escrito, por nada estén afanados o preocupados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará la mente de ustedes, guardará sus pensamientos en Cristo Jesús. Padre, ayúdanos a que entremos a esta dimensión de paz. Que seamos pacificadores,
que seamos conocidos, llamados como hijos del Altísimo, por esa paz en nosotros, por esa paz que llevemos, Señor nuestro, libres de contienda, libres de murmuraciones, libres, Señor, de toda ira, de todo odio, de toda amargura, de toda falta de perdón, Señor, para que vivamos en esa dimensión de paz, esa dimensión, ese lugar, esa posición donde tu bendición nos encuentre plenamente y nos alcance plenamente, Padre. Padre, lo necesitamos. Ayúdanos a no seguir viviendo como estamos viviendo, a no seguir siendo como somos, Padre, sino a remontarnos a esa dimensión espiritual, esa dimensión de paz, de justicia y de gozo, a la dimensión de la vida de tu reino, Padre eterno, Padre celestial, Padre Jehová Elohim, Padre bendito, Padre santo. Levantamos nuestras manos a Él y lo vamos a adorar.